todos. Después de vídeos, inteligencia artificial, vamos a tener una conversación natural entre tres seres humanos de momento. Muchísimas gracias al Independiente por organizar esta sesión y por contar con nosotros, ¿no? Para los que no me conocéis, que seréis la mayoría, soy Juan Pedro Moreno, expresidente de Accenture. Tuve el honor, como algunos sabréis, de abrir nuestra oficina de desarrollo tecnológico aquí en Alicante y recientemente, y hablando, como se comentaba antes, de la colaboración público-privada que todos de alguna manera reclamáis, pues tengo también el honor de presidir el Consejo Asesor para la Transformación Digital de la Comunidad de Madrid, al servicio pues, de nuestra presidenta Isabel Díaz Ayuso, como una muestra de verdad de más de 50 empresas queriendo colaborar con la Administración realmente en la transformación de la estructura de la Administración pública, ¿no? Que yo creo que todos reclamamos que se ha abierto una brecha muy grande entre el avance de las tecnologías digitales en el mundo privado y en el mundo público, aunque bueno, aquí hemos podido ver algunas de las buenas muestras de los avances que en Alicante se están produciendo. Bueno, tengo conmigo, que son los protagonistas hoy, a dos personas que no necesitan ningún tipo de presentación, pero bueno, de alguna manera tengo la obligación de introducirles. Nuria Oliver, una alicantina de pro, de estas que también decimos, estos talentos que se tuvo que marchar de España, pero que tenemos el honor, que después de pasar por el mundo de la tecnología y la inteligencia artificial en Estados Unidos, en Microsoft y en otros lugares, pues ha decidido volver a Alicante y convertir Alicante, o está haciendo unos esfuerzos denodados en convertir Alicante en una referencia también a nivel europeo y mundial en la inteligencia artificial. Luego, Nuria, te pediré que nos expliques qué es el Centro ELIS. Ella es cofundadora y directora del Centro ELIS, que tiene su sede aquí en Alicante. O sea que luego te pediré que nos cuentes un poco del tema. También ha escrito un libro sobre inteligencia artificial. Inteligencia artificial, naturalmente, es su libro. Y bueno, Andrés Pedreño creo que no necesita tampoco ninguna presentación. Profesor, rector, empresario, escritor de libros y sobre todo, y a mí me gusta destacarlo, en esta segunda juventud que está viviendo, un emprendedor, ¿no? Uno siempre piensa que los emprendedores tienen que tener 25 años, pues aquí tenemos un gran emprendedor que vive como si los tuviese y es uno de los colaboradores seguramente o de las personas en Alicante que ha conseguido que Alicante sea la cuarta ciudad de España de destino de fondos de Venture Capital en inversión en startups, ¿no? Que yo creo que es un tema muy interesante a destacar. Ahora que no nos escucha nuestro querido alcalde de Málaga, pues muy por delante de Málaga en inversión, como 3 o 4 veces por delante de Málaga en inversión de startups, ¿no? También, y yo creo que muy al pelo de la conversación que vamos a tener hoy, Andrés ha escrito un libro recientemente que lleva por título Europa frente a Estados Unidos y China, prevenir el declive en la inteligencia artificial en Europa, ¿no? O sea, yo creo que con estas mimbres pues podemos tener una conversación muy interesante, más que un debate o unas preguntas. Me gustaría que fuera más una conversación. Me gustaría empezar hablando sobre un tema que puso encima de la mesa ya hace algunos años pues un reciente premio Princesa de Asturias español, Dani Rodrik, que escribió un libro titulado La paradoja de la globalización, donde viene a decir que hay 3 conceptos en la sociedad: la democracia, el Estado y las empresas globales apalancadas en tecnología, que desgraciadamente no pueden convivir los 3 de manera satisfactoria. Han dado lugar a 3 modelos muy distintos: el modelo norteamericano, donde las empresas en democracia son las que intentan, y sobre todo apalancadas en tecnología, imponer un modelo a la sociedad que la hace crecer y desarrollarse de manera sostenible, y el Estado, por simplificarlo mucho, ocupa un puesto subsidiario. El mundo europeo, donde precisamente es el Estado en democracia el que intenta regular el tráfico y ponerse en el centro y regular, controlar y medir el avance de las empresas globales. Y un tercer modelo que muchas veces ignoramos, pero que este dragón nos recuerda mucho, que es el modelo de algunas economías como la China, pero también como la de Singapur, por ejemplo, donde el Estado-empresa sin democracia también es capaz
de avanzar y generar progresos de forma muy importante, como estamos viendo en China. Y por ahí empezaría casi contigo, Andrés, ¿no? Sabiendo aquí el dragón que está en medio de entre nosotros y viendo el título de nuestra ponencia, que se titula Europa frente a dos titanes, pues ya nos hace pensar como que Europa precisamente ni es un titán ni está en el centro, que tenemos el dragón. Andrés, ¿tú cómo ves esto? ¿Crees que Europa ya ha perdido, que tiene oportunidades de abrirse hueco a codazos entre estos dos gigantes o de colaborar con ellos? ¿Cuál es tu perspectiva? España, cuando estábamos en la... Creo que no se oye. Sí, ahora creo que... Pero, probablemente nuestro país tenía muchísimos motivos para ser pesimista en los años 40, ¿no? Un siglo XIX con muchísimas contradicciones, un inicio del XX, unos arranques absolutamente desordenados y convulsivos, ¿no? Y después 40 años de dictadura, un atraso respecto a Europa enorme. Y sin embargo, en España, en los últimos años, en los 40 años de democracia, se han hecho cosas impensables, únicas, ¿no? Nos hemos puesto al día, ¿no? Argentina, el séptimo país más rico del mundo, nos alimentaba en los años 40 y ahora, pues, efectivamente, España es el séptimo, hace poco era el séptimo país del mundo. Y realmente Europa tiene motivos para preocuparse. Para mí, el primer motivo es la prepotencia que hay. Cuando se habla de efecto Bruselas, de regulación, incluso, en el buen sentido, mucha gente habla, efectivamente, de la ética. Me suena a veces a un lenguaje que en los 4 años que estuve trabajando en América Latina en la universidad es muy dado allí, ¿no? Se habla de un humanismo, de la ética, de la regulación, porque hay siempre, en todos los países hay magníficos abogados, gente jurista, brillante, etcétera, etcétera. Y claro, pero en parte denota una impotencia. Yo creo que si en Europa realmente estuviéramos hablando de un humanismo real, efectivamente, de tener capacidad para aplicar los principios que controlen la tecnología, que controlen los riesgos de la tecnología, yo sería feliz, evidentemente. Pero me da sensación de que es simplemente la impotencia que tenemos ante los gigantes tecnológicos, es decir, el vacío digital que hay en Europa respecto a Estados Unidos y China. Con respecto a Estados Unidos, evidentemente, vemos el mapa y en los Estados Unidos encabezan gigantes tecnológicos, hay unicornios, escalan, realmente las empresas digitales escalan, y escalan mucho, y son muy competitivas y enseguida en muchos sectores establecen una disrupción, en nuestros sectores tradicionales, las fintech, etcétera. En Europa no tenemos los gigantes tecnológicos, siguen dominando el mapa los sectores tradicionales, prácticamente muy pocos unicornios y unas dificultades enormes de escalar. Esto debería ser otro tema, las dificultades de escalar. Pero con respecto a China, ¿cuál es el problema? Pues China parece mentira lo que ha hecho, ¿no? O sea, estamos hablando en el año 1912, una dinastía feudal, un sistema comunista, es fábrica del mundo. Bueno, claro, que fabrican de forma muy barata, a costes muy bajos, pero es que ahora son el cerebro del mundo. O sea, realmente la autoridad con la que habla Kai-Fu Lee sobre estos temas es absolutamente comparable. Sí que es verdad que tiene una formación occidental, que ha trabajado para los gigantes tecnológicos en China, etcétera, etcétera. Pero la autoridad con la que habla, cuidado, hay un germen ahí brutal. Es decir, ahora mismo lo que está sucediendo en China es una revolución desde abajo. Es decir, él lo cuenta en su primer libro muy bien, ¿no? China está en la era de la implantación, una implantación masiva en la inteligencia artificial. Y lo hace a través de una revolución cultural. Es decir, él lo cuenta de forma realmente atractiva. Lo cuenta cuando los chinos ven que la inteligencia artificial se va a enfrentar al mejor jugador de Go, ¿no? Entonces ellos le digan, bueno, claro, es decir, la inteligencia artificial puede vencer al ajedrez. El ajedrez en realidad es un juego muy tonto para un cerebro que puede hacer muchísimos cálculos, es un juego muy acotado, ¿no? Para que la inteligencia le gane a un humano. Pero en el Go no, porque en parte es intuición y por lo tanto ahí nunca podrá ganar la inteligencia. Y la inteligencia artificial gana. Y en China eso lo describe como un tema de, pues hay que dedicarse todo el mundo a estudiar la inteligencia artificial. Ojalá sucediera esto en España, en Europa. Que realmente en vez de esta prevención siempre tenemos en mente las películas de ciencia ficción y los males que pueda tener la inteligencia artificial. No, la inteligencia artificial, como ha dicho Kai-Fu Lee, puede ser realmente la respuesta para las enfermedades como el cáncer, que son una complejidad extraordinaria. Y entonces, con el tratamiento del data, con la capacidad de generar efectos, causa-efecto, etcétera, podemos ir acotando remedios en medicinas, fármacos, nuevos fármacos, etcétera.
O sea, creo que Europa tiene que ilusionarse en torno a la inteligencia artificial. Claro que tiene un capital humano, la red ELIS, con universidades las mejores de la Aalto University, del Politécnico de Zurich, del Humboldt en Alemania, de Oxford, Cambridge, Nuria en Alicante. Es una red de excelencia enorme en investigación para establecer unos retos extraordinarios. Pero hay que ilusionarse. La sociedad europea debería ilusionarse en torno a nuevas tecnologías, como las tecnologías de propósito general que decimos los economistas. Eso yo creo que sería un poco lo que dejaría, ¿no?, de entrada en el reto que tú lanzas en esa pregunta, que es una pregunta importante. Bueno, yo la verdad que pienso que debajo de todos estos movimientos que vemos hay también modelos de concepción de la sociedad, ¿no? Siempre recuerdo una conversación que tuve hace tiempo con un senador norteamericano que me decía, mira, la diferencia entre Europa y Estados Unidos es que en Estados Unidos está todo permitido, salvo que se cree un conflicto, en cuyo caso se regula y se controla, mientras que en Europa está todo siempre prohibido, salvo que tú hagas una expresión concreta de interés y se te apruebe, ¿no? Y esto me lleva a preguntarte, Nuria, que Fuli hablaba de los datos. Todo el rato los datos es la esencia de la inteligencia artificial. Bueno, bien es conocido que la Ley de Protección de Datos europea es la más restrictiva del mundo y dentro de Europa la española la más restrictiva de Europa, con lo cual hace a España el país más restrictivo en el uso de datos, entiendo, como alimento de la inteligencia artificial. Aparte de explicarnos qué es ELIS, que yo creo que es muy interesante, Nuria, que la gente lo sepa con más detalle, ¿cuál es tu visión o tu posición respecto a la utilización de datos como ingesta para crear inteligencia artificial y la posición de Europa con esta política más restrictiva, digamos, que el resto de potencias, especialmente de China y de Estados Unidos? Gracias, bueno, es un placer estar aquí. Enhorabuena también al Independiente por la organización del Congreso. Bueno, quizás contesto primero sobre ELIS porque enlaza muy bien con tu primera pregunta y con algunas de las respuestas, ¿no?, de Kai-Fu Lee con respecto a la posición de Europa. ELIS surge como un movimiento grassroots de la propia comunidad científica europea, investigadora en lo que se conoce como inteligencia artificial moderna, que serían las técnicas de inteligencia artificial basadas en el aprendizaje a partir de datos, y surge fruto de una gran preocupación de la propia comunidad científica europea al ver que talento extraordinario europeo no está en Europa. O si está en Europa, muchas veces, la mayoría de las veces, no está trabajando para instituciones europeas, sino que está trabajando para grandes empresas tecnológicas que tienen una sede en París o en Google o en Londres. Y esto es realmente preocupante porque, como muy bien ha explicado Kai-Fu, la inteligencia artificial está en el corazón de la cuarta revolución industrial. Yo estoy convencida de que no vamos a poder sobrevivir como especie sin la ayuda de la inteligencia artificial, que, como también ha dicho Kai-Fu, podría representar la extinción de nuestra especie también, ¿no? Y lo que necesitamos es mucho talento para que la entienda y también pues, para que poder aprovechar este gran potencial que nos brinda. Reflexionando sobre por qué el talento europeo investigador no está en Europa, pues identificamos una serie de barreras. Kai-Fu ha mencionado algunas de las barreras. En el contexto de la investigación tenemos barreras de una gran falta de salarios competitivos, una grandísima carga burocrática, una alta carga docente en la mayoría de las universidades, grandes dificultades para crear startups, lo ha comentado también Kai-Fu, dificultades para colaborar con el sector privado y con las empresas. Tenemos que entender que en inteligencia artificial, sobre todo en las técnicas de inteligencia artificial moderna, dado que son algoritmos que aprenden a partir de datos, si esos datos son datos del mundo real, al mismo tiempo que se hace investigación, ya se está resolviendo un problema del mundo real. De manera que la distancia entre dónde termina la investigación y dónde empieza la aplicación es muy pequeña, porque ya estás resolviendo un problema del mundo real si estás analizando datos del mundo real, ¿no? Y tener esa colaboración fluida no es fácil en Europa. Y luego, además, en Europa tenemos, como ha mencionado Kai-Fu, una fragmentación. Europa es diversa y aunque virtualmente queramos tener un único mercado, realmente somos un conjunto, ¿no?, de diferentes países con diferentes culturas. Y con ELIS lo que intentamos fue derribar esas barreras,
para poder atraer, retener y también cultivar la próxima generación de talento investigador excelente en inteligencia artificial en Europa. Para que ese talento, que sabemos que es el talento que nos va a permitir sobrevivir como especie, que es el talento que va a transformar el mundo, pues esté en Europa, ¿no? Y sea europeo y contribuya a la soberanía tecnológica europea que comentó Angela Merkel en su discurso. Y para ello ELIS ha lanzado una serie de acciones. Ha lanzado programas paneuropeos de investigación para identificar a los mejores investigadores en Europa en inteligencia artificial y conectarlos para evitar así esta fragmentación, ¿no? Y tener una red que esté conectada. Ha lanzado un programa paneuropeo de doctorado que probablemente sea uno de los mejores del mundo ahora mismo. En la primera promoción acaba de empezar el doctorado y, de hecho, tenemos aquí a 3 estudiantes de doctorado del programa ELIS que han venido a Alicante para hacer su doctorado. Son estudiantes que han sido seleccionados de entre casi 1.400 y un comité externo de ELIS seleccionó en menos de 60 de estos 1.400, o sea que es un talento joven muy prometedor. Y luego la tercera gran acción que ha lanzado ELIS son las unidades ELIS, que son grupos de investigación excelentes que se comprometen a intentar derribar estas barreras que he comentado, ¿no? Y tras varios procesos competitivos de selección, ELIS ha lanzado 34 unidades ELIS en 14 países europeos e Israel. Y una de esas unidades es la unidad que hemos lanzado aquí en Alicante con el apoyo de la Generalitat Valenciana y es la única unidad que hay ahora mismo en España que pertenece a esta red de excelencia, ¿no? Entonces tenemos una gran oportunidad en Alicante de atraer talento investigador excelente aquí, a nuestra ciudad y a nuestra región, estando conectados con las mejores universidades del mundo. Como ha comentado Andrés, pues hay una unidad de ELIS en Oxford, hay otra unidad de ELIS en Cambridge, hay otra unidad de ELIS en ETH Zurich, en EPFL, hay 2 unidades ELIS vinculadas con 2 institutos Max Planck. Entonces es una gran oportunidad el que desde aquí, desde Alicante, estemos conectados con estos grandes centros con los que tenemos conexiones, con los que podemos colaborar, con los que enviamos estudiantes vienen aquí, ¿no? Y demás. Esto es con respecto a ELIS. Y con respecto a los datos, sí es verdad que GDPR, la regulación europea de protección de datos personales, fue pionera en el mundo, pero también es verdad que en muchos casos, por simplicidad y practicidad, se está convirtiendo en un estándar en el resto del mundo, porque para muchas empresas es más fácil ser GDPR compliant en todos los sitios que tener varias versiones, ¿no? de su software. Tenemos que entender, y lo ha comentado Kai-Fu, que hay soluciones en la frontera, pudiésemos decir, de la inteligencia artificial que son mucho más sensibles a la privacidad. Él ha comentado este concepto lo llamaba computación, privacy computation, creo que ha dicho. En realidad lo que estaba describiendo es lo que se conoce como aprendizaje federado y, de hecho, uno de los estudiantes de doctorado ELIS va a estar trabajando en aprendizaje federado, donde la idea es que los datos no salen de donde están custodiados, y lo que haces es que los modelos aprenden distribuidamente y luego puedes hacer un modelo central sin que hayan visto los datos de nadie, ¿no? Hay otros acercamientos, como por ejemplo el aprendizaje con muy pocos datos, para evitar esta gran necesidad que tienen los algoritmos de inteligencia artificial de aprender a partir de muchos datos, ¿no? Entonces, hay muchas áreas dentro de lo que es la investigación en inteligencia artificial para conseguir tener modelos que sean muy precisos, pero que no tengan estas grandes necesidades de datos. Y yo creo que esto es muy importante, no solamente desde el punto de vista de la privacidad, sino también desde el punto de vista de bajar la barrera de entrada a otros actores que no sean grandes empresas que tengan grandísimas cantidades de datos, ¿no? Si tenemos modelos que aprenden a partir de pocos datos, si tenemos modelos que no necesitan estar trayendo los datos de muchos sitios para poder aprender, facilitaríamos el que pequeñas, medianas empresas, startups, pudiesen aprovechar la inteligencia artificial mucho más fácilmente, ¿no? Entonces, yo creo que es importante entender que hay muchos avances, muchos de ellos ahora mismo en el contexto de la investigación, en inteligencia artificial que sea, por una parte, mucho más respetuosa con la privacidad y, por otra parte, que tenga muchas menos necesidades de cantidades ingentes de datos para poder aprender. Bueno, yo defiendo, y con esto ligo un poco con el siguiente tema, ¿no?
yo defiendo también que probablemente habrá que devolver a la ciudadanía un poder que sin querer hemos ido cediendo, ¿no? Que es el de tener criterio para decidir, ¿no? O sea, recientemente se ha creado también, no sé si lo conocéis, un instituto, se llama Instituto Hermes, donde están representadas pues muchísimas empresas españolas, que defiende la privacidad y el criterio de los ciudadanos en su, digamos, personalidad digital, pero que lo que pretende también o lo que aspira es que las empresas con transparencia, si nos explican para qué utilizan los datos y de forma transparente, los ciudadanos lo sabemos, pues podremos decidir en qué empresas consumimos y en qué empresas no, con cuáles trabajamos y con cuáles no, si nos parece importante la privacidad de los datos y no necesitamos seguramente que haya una regulación, ¿no? Yo siempre recuerdo que hoy, tú lo sabes bien, Nuria, con inteligencia artificial se puede prevenir de una manera mucho mejor cosas como el suicidio juvenil, ¿no? Pero con la privacidad de datos y la LPD, pues esto imposibilita a las empresas que lo pueden hacerlo, ¿no? Pues seguramente si nos preguntaran diríamos a todos que nos encanta. Yendo al tema y para los dos, ¿no? España, ¿no? En todo este juego, hablaba Kei Fu Lee de Europa, un mundo fragmentado por idiomas. Una de las palancas de la inteligencia artificial es el uso del lenguaje natural, ¿no? Bueno, España es la capital del español en el mundo, es verdad que fuera de Europa se habla mucho español, también en Europa, y por lo tanto España podría aspirar seguramente también a tener una posición, a ser un hub de inteligencia artificial, cuando menos alrededor del español. ¿Cómo lo veis? A pesar de que, bueno, algunas iniciativas empiezan a ponerlo difícil también. Aquí siempre vemos el equilibrio, ¿no? En estos temas de lo de Rodri, que recientemente habéis visto que el Gobierno intenta empujar esta ley de atención ciudadana que se quiere cargar la robótica y la inteligencia artificial aplicada a las conversaciones telefónicas, ¿no? ¿Cómo veis España colocada en el mundo de la inteligencia artificial en Europa y en el contexto del español, ¿no? Nuria o Andrés. Ojalá, porque en realidad uno de los grandes activos que tiene este país es el idioma en Europa. Es decir, no hay un país europeo, bueno, el Reino Unido, que ya está fuera de la Unión Europea, con el inglés, que tenga la relevancia que tiene el español. Es un mercado que precisamente cuando me refería a España, ha sido vital para que sectores que iban a ser objeto de irrupción desde Europa hacia España, fue lo contrario, fue el caso de la banca. La banca se consolidó, la banca española, que era una banca débil, muy fragmentada antes de la entrada en la Unión Europea, se consolidó en los países de América Latina. Claro, un mercado de 500 millones de habitantes, e incluso la comunidad hispana de Estados Unidos, la comunidad hablante de Estados Unidos, ya más importante que la población española, en torno a 50 millones de habitantes, ¿no? Por lo tanto, el español es un gran activo y, evidentemente, el procesamiento del lenguaje natural es una industria absolutamente fundamental. El ser eficiente en el uso del procesamiento del lenguaje natural, bueno, yo creo que es una pasada. Yo tengo una startup y intento que sea una scale-up para dedicarla a este sector en el que creo que puede hacer cosas absolutamente geniales. En primer lugar, puede incentivar los procesos de automatización, es decir, la automatización de extremo a extremo es muchísimo más sencilla si los humanos se comunican con su lenguaje natural, ¿no? Y ese lenguaje natural es comprendido y, por lo tanto, después eso puede facilitar que la administración sea mucho más eficiente, más rápida, que tenga servicios 24 horas, 365 días, etcétera, etcétera. Y entonces, debido efectivamente a que España está en este gran mercado, hace bien de que el procesamiento del lenguaje natural, el español, etcétera, sea un gran activo en esta cuestión. Pero todavía incluso puede revolucionar. En el ámbito de las universidades, nosotros también tenemos una vertical especializada. La Universidad Española está haciendo cosas que no está haciendo ninguna universidad española. De hecho, nos hemos presentado a licitaciones en Estados Unidos, la California State University, porque nos ha dado confianza lo que hemos hecho. ¿Qué hemos hecho? Pues, por ejemplo, en la mayoría de las universidades españolas ya tienen un asistente virtual basado en el lenguaje natural, basado en la inteligencia artificial, que en el momento en que entran los alumnos que aprueban la selectividad, y son 4.000 o 5.000 alumnos en muy pocos días, y hay que atenderlos a todos, etcétera, etcétera, y los funcionarios estaban desbordados, tenían que contestar las mismas preguntas, con qué nota de corte entro, tiene más salidas económicas que no sé qué,
todo este tipo de cosas. Bueno, pues todo esto un bot lo hace desde cualquier sitio, redes sociales, las páginas web, cualquier aplicación que tenga la universidad, porque se inserta en todo, está 24 horas, 365 días contestando a los alumnos, y los funcionarios que quedan pueden atender realmente en las cuestiones emocionales, las cuestiones muy creativas, las cuestiones muy complejas, con lo cual contribuye realmente a esta cuestión. ¿Cuál es el siguiente paso que hemos dado? Tutores virtuales para mejorar la calidad de la docencia. O sea, los alumnos interactúan con un bot, le van contando durante todo un año, este es un proyecto precioso en la Cátedra de Derecho Internacional Privado, le van contando, los alumnos, el profesor anima a los alumnos a que con lenguaje natural les cuenten al bot de las preguntas, las dudas, cuando están estudiando a las 3 de la madrugada, cuando el atracón de exámenes, hacen una auditoría de la asignatura con 200, 300 preguntas, y evidentemente pues el profesor identifica dónde están los puntos débiles de la asignatura, donde no se comprende, que crean barreras, donde el alumno queda desconectado porque le falta base, porque no ha estudiado bien la ley de contratos, de derecho mercantil, etcétera, etcétera. Otro elemento, y termino, porque podría estar hablando un par de horas en este tema, me apasiona, es el tema de la retención de estudiantes. De cada 3 estudiantes en España que entran a la universidad, 1 abandona, solamente 2 se quedan. Esa persona que abandona probablemente tenga una frustración enorme. No he podido terminar mis estudios universitarios y bueno, los BOT en Estados Unidos ya en el tema de retención de estudiantes sí que son muy eficientes, porque Estados Unidos se toma muy en serio. Efectivamente, la universidad privada allí, donde tienen que pagar matrículas y pierden un cliente. Y entonces, en realidad, los BOT, ¿qué es lo que hacen? Cuando identifica primero el data, este alumno no viene a clase, no se descarga los apuntes en el campus virtual, empieza a dar signos con lenguaje natural de desánimo. Entonces, automáticamente se le provoca una atención, se le dan recursos, se le dan medios para que se pueda reenganchar ese alumno. Estados Unidos está consiguiendo mejoras entre el 5 y el 30% en la retención de estudiantes. Y esto es un tema vital, sobre todo cuando somos campeones de Europa en paro juvenil. Es decir, que cuando salen de la universidad, el panorama no es muy bueno de cara a la integración en el mercado de trabajo, también fallando la empleabilidad universitaria. Es decir, que este tema, yo creo, del procesamiento de lenguaje natural, como cualquier otro tema de inteligencia artificial, bueno, si habláramos de la salud es lo mismo u otras cosas, pero en el tema del procesamiento de lenguaje natural, España tiene una ventaja debido al español, de ese gran activo, y con unos impactos en el mundo de la educación, de la industria, de la automatización del sector de la administración pública como de las empresas privadas, realmente impresionante. Por lo tanto, es esperanzador que esto vaya adelante. Bien, Nuria, tu centro precisamente es inteligencia artificial centrada en la humanidad, ¿no? ¿Cómo ves este tema que ponemos encima de la mesa de España como un hub apalancado en el español, en la inteligencia artificial? Sí, bueno, yo creo que España geográficamente, ¿no?, y también históricamente tiene un papel muy estratégico que jugar, siendo un país que está en Europa, pero teniendo unos vínculos muy estrechos con toda Latinoamérica y también con África, ¿no?, especialmente con el norte de África, ¿no? Y esas conexiones que tenemos, evidentemente, es algo que tenemos que aprovechar y ver de qué manera podemos tener más impacto que simplemente en nuestro país, ¿no?, o estando en Europa. En la unidad de ELIS de Alicante se llama el Instituto de Inteligencia Artificial Centrada en la Humanidad porque las principales líneas de investigación todas versan en la intersección entre la inteligencia artificial y las personas, de alguna manera, ¿no? Entendiendo que la inteligencia artificial permea todos los aspectos de nuestra vida, que interaccionamos con sistemas de inteligencia artificial constantemente y que es absolutamente prioritario tener un acercamiento al desarrollo de sistemas de inteligencia artificial que incorpore a las personas, ¿no? Entonces, trabajamos en el modelado del comportamiento humano, que permite hacer de todo, desde entender si hay estudiantes que estén teniendo problemas tanto posiblemente de salud mental como problemas de motivación, al modelado del comportamiento humano en el contexto de la pandemia, por ejemplo, para tomar mejores decisiones, a hacer sistemas de personalización, a ayudar a las personas a mejorar aspectos que quieran mejorar. La segunda gran línea es el desarrollo de sistemas inteligentes, interactivos, sistemas que interaccionan con las personas pero que tienen inteligencia artificial y que tienen como objetivo
el bienestar de esas personas o hacer algo útil para las personas. Y la tercera línea es la línea relativa con abordar todos los retos y todas las limitaciones de los sistemas actuales de inteligencia artificial que utilizamos en nuestro día a día, ¿no? Desde la discriminación y los sesgos algorítmicos, a la violación de la privacidad, la falta de veracidad, a la manipulación del comportamiento humano, etcétera. Entonces, el objetivo es tanto inventar algoritmos de inteligencia artificial que nos ayuden, como aportar soluciones a las limitaciones que hay con los algoritmos existentes, ¿no?, que estamos utilizando, y entender qué impacto negativo pueden tener muchos de los sistemas que utilizamos en nuestro día a día y para los que no se ha hecho realmente un análisis, ¿no?, del impacto que puedan tener. Y hemos hablado, que Fuli también lo mencionaba, dos palancas para el desarrollo de la inteligencia artificial: talento y datos. ¿Qué más? ¿No? ¿Qué más hace falta? Se habla del quantum computing como realmente la gasolina que va a hacer que la inteligencia artificial ya se expanda de manera muy importante, pero el quantum computing necesita inversión, necesita capital. Hablamos de la posibilidad de crecer unicornios, y Europa y España no muy potente a la hora de atraer ese capital. ¿Qué más hace falta, además de talento y datos, para que realmente la inteligencia artificial despegue en Europa y despegue en España, ¿no? No hemos hablado de fiscalidad, que es otro de los temas que todas las startups reclaman también. Hay muchos elementos, Andrés. Pues mira, a mi modo de ver, siendo esos aspectos que ha señalado Kei Fu Lee absolutamente fundamentales, complementarnos. Es decir, un pequeño país no puede competir, pues, Alicante con Elche, Cartagena con Murcia. Es decir, en realidad creo que tenemos que hacer políticas ambiciosas. Estamos en el mundo, realmente tenemos que destacar en España, tenemos que destacar en Europa. Europa prácticamente no destaca, por lo tanto, evidentemente, si no tenemos una estructura de colaboración que colabora, que puede establecer retos asumibles, pero colaborando, pues en realidad es difícil hacerlo. En ese sentido, a mí me gustaría destacar una iniciativa en la que estoy ahora mismo inmerso y que es extraordinariamente estimulante, que es 1070 kilómetros HAT. 1070 es la distancia que hay entre Castellón y Ceuta, pasando por Palma, engloba prácticamente todo el arco mediterráneo sur. Y en definitiva, ¿por qué es ilusionante esa iniciativa? Porque gente de Málaga o de Granada o de Castellón o de Palma hemos visto no un competidor, sino hemos visto alguien en el que probablemente juntos podemos llegar más lejos, ¿no? Siguiendo pues este famoso africano, ¿no? Hay que buscar una especialización y apoyarnos en los vecinos, ¿no? Y que esa especialización ayuda además a la transformación digital de estos sectores tradicionales, que si no se van a quedar muy marginados. El agrotech, el turismo, nuestra industria, los sectores más representativos, pero sobre la base de que alguno de estos nodos sea realmente relevante en una tecnología de propósito general, como decimos los economistas, de utilidad general, aquella que tiene un impacto en todas las estructuras económicas e incluso en nuestro estilo de vida. Entonces, claro, lo que tenemos que aspirar es que, oye, desde la nube, la ciberseguridad, la inteligencia artificial, la computación cuántica, el Internet de las cosas, todo esto, de alguna forma, pues hagamos un espacio lo más relevante posible, donde nos coordinemos, nos apoyemos en política, reconozcamos que ELIS está aquí, que Málaga destaca en lo otro, que Valencia es una capital de la aceleración, probablemente no hay ninguna capital europea donde haya aceleradoras que se hayan especializado y se complementen y lo hagan también, ¿no? Y entonces nosotros, yo creo que no deberíamos aquí inventar una aceleradora. Si queremos acelerar la inteligencia artificial, pues decirle a los de Valencia, vamos a colaborar aquí a ver cómo podemos acelerar. Y que las grandes corporates vengan y entonces nos tomen en serio. Es decir, una de las cosas probablemente más bonitas, y termino, que está teniendo 1070 es un ecosistema de fondos de inversión. Ahí convencimos a José Carlos Díaz y a Lua de que, aparte del gran aporte que siempre hace a esta zona, que afortunadamente es una de sus favoritas y hay que agradecérselo, y nos lo dice muy a menudo en Madrid y nos proyecta mucho,
crear actualmente pues una empresa española cuando hace una ronda de financiación pues ya puede sudar si consigue que un fondo le invierta, ¿no? Y nuestras, por ejemplo, las empresas de asistentes virtuales en Estados Unidos cuando hace una ronda le añaden un 0 a la que nosotros hemos hecho y además 12 fondos de inversión. Entra un fondo de inteligencia artificial que ve que el producto, la tecnología, el servicio, etcétera, es bueno y automáticamente enseguida Google Venture, Salesforce Venture, Microsoft Investment, toda esta gente invierte, pero enseguida invierten los fondos regionales que le llevan a Asia y después invierten 12, 10, 8, 6 fondos de inversión que se complementan, que distribuyen los riesgos y que al mismo tiempo la empresa, al tanta fuerza de inversión, recibe en sí misma no solamente una inyección de capital, sino una inyección de apoyo tecnológico, de apoyo comercial, de apoyo de todo esto. Claro, esas empresas se consolidan y escalan, ¿eh? Y entonces esto, afortunadamente, yo creo que el hecho de que vayamos en 1070 con todos los nodos, etcétera, le ofrece una gran credibilidad. Vamos Málaga, Alicante, Valencia juntos y entonces atraemos muchos más fondos que si va, pues no sé, Murcia, Cartagena, Elche y Alicante solos, ¿no? Y esto yo creo que es una forma de pensar, además, que con el apoyo de algunas corporates, hay que destacar el apoyo en el que nos ha dado Suez en este sentido, Vodafone, que desde el primer momento, u otras grandes empresas, que han dicho, nos creemos la idea, vamos a interactuar, va a tener recorrido. Entonces, creo que lo que necesita Europa es ideas. Los fondos europeos siempre que han dicho, cooperen ustedes interregionalmente, que cada región no repita lo mismo, porque si no acabamos exhaustos, ¿no? Compleméntense y hagan cosas de un tamaño Estados Unidos, tamaño China. Y esto es lo que tenemos que hacer. Muy bien. Sí, bueno, es precisamente la visión de ELIS, crear ecosistemas regionales potentes conectados en una red que nos dé la masa crítica necesaria para ser relevantes en un contexto global, ¿no? Porque ningún país aislado, ninguna región aislada tiene la capacidad de ser relevante en un contexto global. Y la clave es cómo podemos colaborar, cómo podemos desarrollar las competencias y las oportunidades a nivel regional, pero estando conectados para actuar como un único ente, ¿no? Desde un punto de vista global. Si no, no tenemos ningún tipo de esperanza de ser relevantes a nivel mundial. Eso creo que hay que tenerlo clarísimo, ¿no? Y yo decías qué elementos son importantes. Entonces yo creo que primero hay que tener una visión clara. Y en Europa sí hay una cierta visión de inteligencia artificial, hay una estrategia, no sé hasta qué punto esa visión es conocida, es compartida, es entendida. En segundo lugar, hay que tener ambición. Esto lo ha comentado Kai-Fu. Hay que tener ambición. Si no tenemos ambición, no vamos a ser relevantes en un contexto mundial, porque las otras grandes potencias mundiales tienen mucha ambición. Y en tercer lugar, tenemos que poder ejecutar. Tenemos que tener capacidad de ejecución. Y ahí es donde fallamos muchísimo en Europa y en España. No tenemos esa capacidad de ejecución, muchas veces porque somos muy lentos, somos muy burocráticos, hay muchísimas barreras para poder ejecutar y mientras estamos pensando si lo hacemos o no lo hacemos o rellenando papeles para ver cómo lo hacemos, los demás ya lo han hecho y para cuando lo vamos a hacer ya es obsoleto lo que queríamos hacer, ¿no? Entonces yo creo que si tuviésemos éxito y fuésemos capaces de tener una visión que es lo suficientemente ambiciosa y ejecutarla con la agilidad que requiere el contexto global en que vivimos, podríamos ser un competidor al nivel de estas dos grandes superpotencias, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo los dos elementos más débiles que tenemos son la ambición y la ejecución. Creo que estamos hablando demasiado todo el tiempo sobre esto, pero no veo hasta qué punto estamos ejecutando. Y hablando no solucionamos nada, ¿no? Muy bien, pues me dice la organización que tenemos que acabar, aunque la verdad que podríamos estar mucho más tiempo. Me quedo con tres cosas, ¿no? Además de talento y datos, que en España vamos sobrados y gracias a iniciativas como ELIS, pues cada vez más talento y más datos, nos falta colaboración, capacidad de ejecución y ambición, que son las tres cosas que me guardo. Tenía un tema muy interesante, pero aprovechando así, me invitáis el año que viene, que era hablar del metaverso, es decir, ahora que, como decía mi abuela, ahora que he aprendido a decir
penícula lo llamamos Flynn, y entonces ahora tenemos el metaverso, que es como ya el epítome de la inteligencia artificial y que será un tema muy importante. Y ahora que en Europa nos ponemos las pilas e intentamos llegar a pillar un poco de terreno en la inteligencia artificial, veremos si el metaverso lo paramos o lo desdibujamos. Será quizá, Casimiro, el debate del año que viene y espero que nos dé la oportunidad de dar las últimas novedades. Muchísimas gracias a todos. Gracias.